Que podamos coronar el año con un milagro, terminar el año, un milagro para nuestras vidas, para tu vida. Que cuando levantemos nuestras copas, también darle gracias a Dios por lo que Él hizo. Amén. Darle gracias a Dios por todas las bendiciones, por todos los regalos del cielo. También las familias que nos están acompañando en las redes también. Que termines el año coronándolo con un milagro de parte del cielo, de parte de Dios. No dejes de pedir, no dejes de insistir por lo que necesitas, porque Dios va a derramar esa bendición. Y tiene que ver con la palabra que vamos a compartir en esta mañana, que tiene que ver con lo que hemos hablado el domingo pasado, de profetizar sobre nuestro futuro. Cada uno, todos tenemos un futuro. El año que está por venir, que vamos a vivir todos, dice el libro de Efesios que Él preparó bendiciones de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que para el año 2023 hay bendiciones preparadas por Dios para tu vida. Solamente uno las tiene que identificar. Nos tenemos que dar cuenta de eso, porque a veces uno puede andar en la vida sin darse cuenta y chocarse con las bendiciones, pero no tomarlas, o pasar de largo y no disfrutarlas. Entonces lo que Dios quiere es que identifiquemos esas bendiciones porque Él preparó de antemano para tu vida. Por eso, cuando terminemos el mensaje, vamos a soltar una palabra profética. Amén. Y vamos a declarar que en este año vamos a ser bendecidos. Va a ser año de regeneración para tu vida, tu familia, para toda la iglesia y también para la ciudad. Amén. Vamos a soltar esta palabra con fe. ¿Está preparado para eso? Bueno, les invito a tomar asiento. Vamos a compartir la palabra. Descansemos en la presencia de Dios. Es un tiempo de mucha ansiedad. Estamos, ya cuando veníamos a la iglesia, ya en las calles se nota el ambiente, hay ansiedad. Hay algunos que ya están celebrando, están ya alentando a nuestra selección. Así que es un tiempo especial. Pero más allá de eso y más allá de la pasión que nos une por nuestra nación, por Argentina, queremos que gane nuestra Argentina, ¿verdad? Va a ganar. Bueno, vamos a soltar también una palabra de bendición. Que Dios bendiga a nuestra tierra y que Dios bendiga a nuestra selección. Que Dios la bendiga. Pero más allá de eso hay un mundo espiritual que tenemos que saber y entender, que nosotros los hijos de Dios tenemos que aprender a soltar palabra profética. Para tener victoria no solamente en el día de hoy, sino en nuestra vida, en nuestra vida, en todo lo que está por venir, tenemos que aprender a manejar la palabra profética. Y como decíamos en reuniones pasadas, es muy importante aprender y entender que Dios quiere que desatemos este don espiritual. Es un don que todos tenemos. Para profetizar no es algo exclusivo, no es algo que tenés que ser alguien especial o tenés que tener títulos, estudios. Simplemente tenés que ser un cristiano que tenga un corazón que busque y se alinee con la voluntad de Dios. Cualquier persona que tiene un deseo de andar en la voluntad de Dios y busca y ora y lee la Biblia y se preocupa por andar en los caminos del Señor, tiene que también desarrollar el don de profetizar. Y entonces su vida va a crecer y esa palabra profética que suelte también va a servir para otros, para su familia, para sus amigos, sus conocidos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que desarrollemos nuestra autoridad espiritual en nuestras palabras, que declaremos con fe lo que Él va a hacer. Y eso es palabra profética. Así que vamos a ir a la Biblia, primer pasaje de la Biblia. Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 1. Fíjense lo que nos dice la Biblia. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profetizáis. Muy bien. Así que acá, en este versículo, aprendemos primero que uno tiene que seguir el amor. Sin amor
no somos nada. Es decir, la iglesia no tiene amor, si los cristianos no tenemos el amor de Dios, nos convertimos en nada. Más adelante dice este texto que podemos inclusive profetizar, podemos orar por los enfermos, podemos hacer milagros, hacer grandes cosas, pero si no tenemos amor, de nada nos sirve. Así que, fundamental, ser personas llenos del amor de Dios, tener amor. Después nos dice la Biblia, procuren los dones. Todos los dones que el Espíritu Santo da es lo que debemos procurar, tenemos que buscar. Y usted va a ver que el Espíritu Santo, cuando viene sobre nuestras vidas, cuando Él está derramándose sobre nuestros corazones, bueno, usted va a ver que el Espíritu Santo, junto con ese derramamiento, Él envía dones. Usted tiene dones dados por Dios, seguramente lo debe haber escuchado muchas veces. Hay dones, hay capacidades que se van a empezar a manifestar conforme a que cada uno de nosotros lo desarrollemos. Como dice la palabra desarrollo, puede estar esos dones enrollados y no verlos nadie, o puede uno desenrollarlos y se empieza a ver, se desarrolla. Estos dones que Dios da se tienen que manifestar en nuestras vidas. Por eso, primero, es fundamental que todos los que tenemos el Espíritu Santo, entender que tenemos dones. ¿Está claro, verdad? Hay dones. Hay que creer. Usted tiene dones del Espíritu Santo. Y hay que procurar tener más inclusive. Quiere decir que uno tiene que pedir, Señor, dame dones. Procure, búsquelos. Todos tenemos que buscar, Señor, yo quiero tus dones. Y eso no es exclusivo para el liderazgo, no es exclusivo para los pastores, no es exclusivo para nadie de la iglesia, sino es para todo el pueblo de Dios. Usted va a ver en el libro de los Hechos en la iglesia que todas las personas sanaban, todas las personas hacían milagros, todos los cristianos que se convertían a Cristo, la gloria de Dios se manifestaba en sus vidas. No había títulos, no había iglesia, ni siquiera armada, pero ya la manifestación de Dios estaba sobre cada cristiano. Los dones fluían. Bueno, esto tiene que pasar en nosotros. Los dones deben fluir y debemos procurarlos. Tenemos que buscar. Hay diferentes dones. Bueno, usted seguramente ha experimentado el don de hablar en lenguas, el don de sanar, el don de, inclusive de predicar la palabra, el don de enseñar, bueno, el don de sabiduría, de inteligencia. ¿O no experimentó que cuando se convirtió a Cristo, usted hasta es más sabio ahora? ¿Verdad? Te pones más sabio, más filósofo pareces ahora. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te da el don de sabiduría. La Biblia dice que te da el don de inteligencia. El don de discernir. Antes no te dabas cuenta de lo bueno, de lo malo, pero ahora empezás a discernir. Son los dones del Espíritu Santo que están fluyendo sobre tu vida. Qué maravilloso, amén. Vamos a darle un aplauso al Espíritu Santo que imparte esa capacidad. Gloria a Dios. Por eso también la Biblia nos dice que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. En el área que sos débil, en el área que vos ves que te falta, pedile al Espíritu Santo que su poder se glorifique en tu vida. Quiere decir que si hay alguien acá que está estudiando y viste que cuando estudias no te da la cabeza para algunas cosas o estás agobiado porque vos decís, no puedo, ¿qué tenés que decir? Señor, que el don de inteligencia, venga, que tu don, dame el don de inteligencia para poder entender. Bueno, entonces esa capacidad sobrenatural del Espíritu Santo viene a tu vida, viene. Una decisión complicada en la familia, en el trabajo, una decisión que tenés que tomar y no sabés qué hacer, pedile el don de sabiduría, que Dios te dé sabiduría para la decisión que tenés que tomar. Señor, dame el don de sabiduría. Que la decisión que tengo que tomar sea una decisión sabia. Y bueno, y como uno se presenta débil en esa área, es ahí donde Dios se glorifica y te da sabiduría.
Qué maravilloso, ¿verdad? Inclusive te va a pasar que tomás una decisión y vas a decir, qué bárbaro. Te vas a sorprender de la decisión que tomaste. ¿Por qué? Porque vos no lo hubieses hecho y te das cuenta que fue Dios el que te guió a esa decisión. Y te vas a glorificar a Dios y vas a decir, es tremendo cómo Dios se manifestó con su poder. ¿Por qué? Porque fue el don. Esto mismo pasa para cuando alguien, un líder, un consejero espiritual, un pastor, con el don ayuda y da consejos. A veces pasa que usted está ministrando a alguien, estás dando un consejo, y cuando estás hablando decís, mirá qué buen consejo. Y te das cuenta que no sos vos, que es el Espíritu Santo. Qué maravilloso que también el Espíritu Santo pone palabras en tu boca para aconsejar. Y eso mismo va a servir para tu familia también. Vos no solamente como padre, como madre, como hermano, sino también como hombre o mujer de Dios, estás aconsejando. Y no sos vos, es el don del Espíritu Santo que está fluyendo. Y te vas a sorprender, mientras das el consejo decís, mirá qué buena idea. No se me hubiese ocurrido nunca. ¿Por qué? Porque es el don del Espíritu Santo que viene y te inspira para dar ese consejo. La misma inspiración que dice la Biblia que vino sobre los autores de la Biblia que está escrita por 40 autores que fueron durante 1500 años escribiendo parte de la Biblia, y gracias a eso nosotros tenemos la Biblia. Bueno, esos autores fueron inspirados por Dios para contar la palabra de Dios. Amén. Inspirados. Algunos eran reyes, otros eran universitarios, otros eran sabios, pero también algunos eran pescadores, gente común, pero que no tenía quizás grandes estudios, pero Dios los inspiró a escribir la palabra. Bueno, esa misma capacidad que está sobre los autores de la Biblia, esos mismos dones que estuvieron sobre ellos, está sobre tu vida, está sobre nuestras vidas. Son los dones del Espíritu Santo. Y junto con esos dones está el don profético. Está el don para profetizar. Cuando yo hablaba, o recién estaba en mis primeros pasos en el Señor, cuando escuchaba de ser un profeta, digo, yo no voy a ser un profeta. Me imaginaba a alguien con barba larga, con túnica. Una tiene esa imagen de un profeta. Pero bueno, hay profetas modernos. Hay profetas de esta era que van a profetizar. Y somos nosotros, los hijos de Dios, la iglesia de Jesucristo, tenemos el don profético dado por el Espíritu Santo. ¿Y qué nos dice esta palabra? Que debe ser una prioridad profetizar, una prioridad. Así como que tenemos muchos dones, también el don de profetizar tenemos que priorizarlo en nuestras vidas, tenemos que usarlo. Es una herramienta dada por Dios que hay que usarla, hay que profetizar. Amén. Por eso este mensaje, y vamos a terminar el año declarando palabra para lo que va a acontecer el año que está por venir. Amén. Para el futuro tenemos que soltar una palabra y para eso tenemos que estar preparados para profetizar. ¿Vieron que los cantantes, antes de cantar, ejercitan su garganta, sus cuerdas vocales? Algunos hacen algunos ejercicios y así, como que entran en calentamiento para poder cantar y no están forzando sus cuerdas vocales. Bueno, los que profetizamos también tenemos que entrar en calor con la palabra profética. Tenemos que tener actitud de profeta. No tenemos que tener barba larga y túnica, sino tenemos que tener la actitud de profeta, la actitud espiritual. Y es fundamental creer. Amén. Es fundamental tener certeza de lo que vas a declarar. Ahí, esa es la clave. Decirlo con seguridad, con certeza, con autoridad. Esa palabra, creer de que es algo dado por Dios. Por eso, querido hermano y hermana, iglesia que nos está acompañando, tenemos que creer que es un don dado por Dios. Tenés que estar seguro, es algo que Dios te
te dio para que lo uses. Y vas a soltar esta palabra con autoridad. Y ese don se tiene que ejercitar también. No es cuestión de profetizar solamente los fines de año, sino durante toda tu vida en el Señor tenés que declarar, profetizar. Y vas a ver que las cadenas se van a romper. Vas a ver la mano de Dios obrar. Amén. Vamos a la palabra. Segundo punto. Primero, procurar recibir el don de profecía por medio de la oración y de la consagración. Amén. ¿Cómo voy a pedir el don para profetizar? Bueno, orando. Señor, dame el don. Dame el don. Señor, yo este don lo voy a usar. Y mientras orás también profetizás. Yo declaro que va a suceder esto. Yo suelto esta palabra. La profecía más segura, la palabra profética más segura es cuando uno declara algo que ya está escrito. En realidad no lo decís vos, lo dice Dios. Uno simplemente es el canal para soltarlo con nuestras palabras, algo que está escrito. En esa no fallás nunca. Amén. Muchos dicen, ¿qué voy a profetizar si Dios no me muestra? Si no te mostró nada, declará lo que está escrito. Soltá la palabra escrita. Ahí no hablas vos. ¿Quién habla ahí? Dios. Dios. Solo usa tus cuerdas vocales. Pero en realidad no son tus palabras, es palabra de Dios. Así que, ¿cómo vas a ejercitar el don? ¿Cómo se va a desarrollar el don profético? Primero orando y declarando lo que Dios dice. Lo que Dios dice. Cuando leas la Biblia y ves algo que es interesante y que lo podés soltar, bueno, ahí en tu oración decir, Señor, yo declaro, y lees el pasaje bíblico. Yo declaro esta palabra, suelto esta palabra. Y esa palabra no va a volver vacía, tiene autoridad en el mundo espiritual. Amén. Y inclusive podés decir, esta palabra es para mi vida. Este texto bíblico lo declaro para mi vida. O si es para alguien, un ser querido, yo declaro esta palabra para mi hijo, para mi hija, para mi esposo, mi esposa, para mis seres queridos. Yo declaro esta palabra, es palabra de Dios. Esa palabra nunca va a volver vacía, sino que vuelve con un resultado. Algo sucede en el mundo espiritual. Simplemente Dios está esperando que alguien aquí en la tierra suelte la palabra. Suelta la palabra y ahí es donde hay un mover espiritual y suceden los milagros, se desata la bendición, se cortan las cadenas, el diablo se tiene que ir, las maldiciones tienen que ser cortadas porque alguien aquí en la tierra soltó la palabra. Amén. Gloria a Dios. Soltá la palabra. Aleluya. Entonces, primero hay que orar. Los que quieran el don, hay que orar a Dios, pedirle, Señor, que el don se desarrolle, que el don se desate en mi vida. Y bueno, y en esa actitud de oración vamos a empezar a fluir en el don profético. Pero también consagrarnos a Dios. ¿Qué es consagrarse? Es apartarse para servir a Dios. Y ahí es una gran diferencia entre ser una persona optimista y declarar buenas cosas, porque también hay gente que es optimista y dice, nos va a ir bien, vamos a darle para adelante, nos va a ir fantástico, el mundo está todo bárbaro y hay que seguir adelante, pero está el profeta, el que declara, yo declaro en el nombre de Jesús que va a suceder tal cosa, que nos va a ir bien, que Dios va a hacer milagro. Es una diferencia tremenda. Y también la gran diferencia que el hombre que profetiza se consagra para Dios, se aparta. Inclusive el don está consagrado a Dios. La palabra que suelta tiene que ver con la voluntad de Dios. Lo que les decía al comienzo, procurar alinearse con Dios. No es cuestión de decir cualquier cosa para que suceda. No somos adivinos, no somos optimistas. Somos personas, somos hijos de Dios que declaramos porque
procuramos buscar y hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que declaramos. Por eso es fundamental la consagración, alinearnos con Dios, ir a la par de Él, y ahí es donde declaramos. Esa es la gran diferencia. Por eso muchos hasta no creen en la palabra profética y muchos hasta la cuestionan porque de alguna forma se está bastardeando el profetizar. No es cuestión de estar siempre diciendo que todo va a andar bien y quiero esto, quiero lo otro, voy a vivir acá, No, tengo que al menos alinearme con Dios. Tengo que empezar a interesarme en hacer la voluntad de Dios. Y cuando yo declaro, teniendo la certeza que es algo que Dios quiere, esa palabra es una palabra profética que tiene autoridad. Amén. Por eso también el que se consagra a Dios tiene que ser una persona temerosa. Y en esto también es cuestionable, no es cuestión de andar profetizando a todo el mundo, diciendo cualquier tontería. Fulano, te vas a casar con este, vos te vas a casar con este, vos vas a tener un auto, vas a tener una casa. Bueno, empezar a jugar con eso, empieza la palabra profética a perder seriedad. A perder seriedad. Sería maravilloso saber todas las cosas, pero en realidad Dios hay que ser responsable con lo que Dios muestra, ¿verdad? Entonces también lo que tiene que ver con la consagración es muy importante ir alineado con Dios. No es un juego, el profeta no es un adivino, no es como leer las cartas, sino es alguien que busca la voluntad de Dios y eso es lo que declara. Amén. Por eso es tan importante orar, pero también consagrarnos. Es algo, el que quiera profetizar se tiene que apartar para Dios. Y si por alguna razón no sabes algo, no sabés qué profetizar, ¿saben cuál es la mejor receta? No profetizar nada. No digas nada. Cuando no sabes algo, vieron que a veces hay problemas, hay situaciones que uno no tiene palabras para decirle, Señor, que se haga tu voluntad. Señor, hace un milagro, que se haga tu voluntad, pero no profetices nada, porque si no te convertís en un charlatán. Y Dios no quiere charlatanes, sino quiere profetas y profetizas consagrados al Señor. Por eso, queridos hermanos, es tiempo también de apartarnos para el servicio a Dios y decir, Señor, yo quiero hacer tu voluntad y no la mía. Y si hay algo que me tengo que apartar de este mundo con tal de hacer tu voluntad, lo voy a hacer, porque me quiero consagrar mi vida y también quiero consagrar los dones que me das. Los dones que me das no son para mi uso personal, para mi beneficio personal, son para que me uses, para la edificación de la iglesia. Porque para eso son los dones, para que la iglesia sea edificada. Amén. Si Dios te da un don, si Dios te da dones, es para que la iglesia, toda la iglesia crezca. No es para que te hagas famoso, no es para que tengas retribuciones de algún tipo, sino es para que la iglesia sea edificada. Por lo tanto, si querés el don para profetizar, pedíselo a Dios en oración, pero también con una actitud de consagración. Señor, yo me aparto para hacer tu voluntad. Amén. Vamos a dar un aplauso al Señor, es palabra de Dios, es palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a otro punto de la palabra. Hay 7 niveles del ministerio profético. Vamos a ver los 7 niveles. Primero, está la alabanza profética. Usted va a ver que puede fluir en los diferentes niveles. Está la adoración profética. Hay evidencias en la Biblia en donde hay personas que adorando a Dios han profetizado. Adorando en una alabanza, en una adoración, sueltan palabra profética. Cuando servimos al Señor y estamos adorando, los hermanos del altar empiezan a alabar a Dios y viene la palabra profética, la adoración profética. Y bueno,
también hay que fluir en eso. Y vas a saber que hay momentos que por ahí estás en tu casa cantando alguna canción y el Espíritu Santo viene sobre tu vida y estás adorando a Dios y empezás a soltar palabra profética. No te detengas, no estás loco, no estás loca. Es el Espíritu Santo, es el don profético que está fluyendo en tu vida en la alabanza y adoración para profetizar. Amén. Declará lo que venga a tu corazón, lo que venga a tu mente, soltalo. Adoración y alabanza profética. Amén. Soltalo. Y muchas veces puede pasar en una reunión que el Espíritu Santo empieza a desatar sobre nuestras vidas este don para profetizar. Bueno, es un nivel profético. No quiere decir que seas un profeta que va a profetizar acontecimientos del futuro sobre alguna nación, pero estás profetizando sobre la iglesia, sobre tu vida. Dale lugar a eso. Por eso alabar a Dios y adorar a Dios es fundamental como pueblo, como iglesia. Es muy importante. Es muy importante venir y congregarse en el nombre del Señor y adorar a Dios porque se desata este espíritu para profetizar. Tenemos que estar preparados para eso. No es solo cantar como si cantáramos en forma automática, sino que nuestra adoración y alabanza tiene que salir de nuestro corazón. Y cuando sale una palabra para declarar, lo debemos hacer con libertad. La adoración y alabanza profética. Tercer, también palabra profética. Una palabra, soltás una palabra. Algo, una frase, algo que vos ves que está en tu corazón y ves que tiene sentido y que está alineado con la voluntad de Dios. Esto es fundamental. Declarar lo que sabemos que Dios quiere que declaremos. Ahí es donde la responsabilidad del que profetiza no es cuestión de declarar cualquier cosa, no. Tenemos que declarar cosas que sabemos que están alineadas con la voluntad de Dios. Y para esto tenemos que prestar atención, leer la Biblia, como decíamos el domingo pasado, preguntarle a Dios. Y también el Espíritu Santo, que nos da dones, también nos da discernimiento. Vamos a discernir en nuestro interior y darnos cuenta que hay cosas que no están alineadas con Él y otras que sí. Entonces, ahí es donde uno tiene que declarar la palabra profética. Declararla. Hay una palabra para tu vida y lo tenés en tu corazón, lo tenés en tu familia. Bueno, soltá esa palabra. Declarala, que en el mundo espiritual se oiga, se escuche, que los demonios escuchen esa palabra porque es una palabra soltada por un hijo de Dios. Una palabra profética. Amén. Prepárate para tener palabra profética para tu vida. Cuando uno suelta una palabra profética, como todo lo que declaramos está primero en nuestro corazón, en nuestra mente. Quiere decir que se gestó en nuestro interior. La hemos pensado. Por eso no es una palabra que sale de la nada de nuestro ser, es algo que tenemos en nuestro interior, que Dios inclusive pudo haber puesto, porque también el Espíritu Santo pone el sentir en nuestra vida. Por lo tanto, viene a tu corazón y lo declarás, teniendo la certeza que es algo que Dios va a respaldar. Y bueno, y soltás esa palabra y esa palabra va a volver con un milagro. Palabra profética. Amén. Palabra profética. Aleluya. Muy bien. Sí, Señor. Responsabilidad, actos proféticos, acciones. Yo hago tal cosa, una acción profética, con la certeza de que algo va a suceder, Y hay evidencia bíblica también de esto, de que muchas personas hicieron actos proféticos, demostrando, teniendo la certeza de lo que Dios iba a hacer. En un momento el profeta Eliseo le dice al rey de Israel, venía el enemigo que era el rey de Siria a invadir a Israel. Entonces el profeta Eliseo le dice al rey,
Bueno, vamos a hacer un acto profético. Golpeá con la flecha contra el piso y luego tenés que tirarla por la ventana a esa flecha. Y bueno, dice que el rey de Israel agarró la flecha y golpeó 3 veces. Y luego tiró las flechas. Entonces el profeta Eliseo le dice, qué lástima, si hubieses golpeado más veces, hubieses vencido para siempre al rey de Siria. Pero como golpeaste 3 veces nada más, bueno, solamente vas a tener 3 victorias. Y yo cuando leo este texto digo, quizás si el rey hubiese sabido y hubiese golpeado más veces. Pero también pienso, el rey de Israel no tenía mucho interés en el acto profético. Y quizás lo hizo medio para una cuestión de obediencia, para obedecer al profeta, golpeó 3 veces y tiró la saeta. No lo hizo convencido de lo que estaba haciendo. El acto profético. En este caso, quizás en tu vida vas a tener un acto profético. Vas a dar un paso de fe o una acción profética por lo que crees que Dios va a hacer en tu vida. Bueno, puede pasar y Dios te lo va a mostrar. Un acto profético, algo que para muchos puede parecer una locura. El rey cuando empezó a golpear con sus 3 flechas, con sus flechas contra el piso y dio solo 3 golpes, quizás le pareció una tontería lo que estaba haciendo, pero era algo que tenía que hacer para que él tuviese la victoria. El acto profético demandaba seriedad y concentración. También lo mismo que vivió el profeta Eliseo fue con Naamán. Le dice a Naamán, tirate al río, allí al río Jordán, 7 veces para que te sanes de la lepra. Y dice la historia que a Naamán no le gustó esto, se imaginaba otra cosa, se imaginaba que el profeta orara por él y él se sanara. No entendía el acto profético que le mandaba hacer. Se tenía que bañar 7 veces para ser sanado. Le parecía una locura. El río Jordán era un río que tiene mucho barro, agua media turbia, no era un agua muy cristalina. Entonces le pareció hasta desagradable a Naamán, que era una persona que estaba enfermo de lepra y que estaba muy mal. No entendía el acto profético, hasta que lo hizo, fue obediente y a la 7ª vez que se tiró al río recibió sanidad, se sanó. Por eso si por alguna razón Dios te dice, hace algo, hace un acto profético para algo que voy a hacer en tu vida, obedecele a Dios. Obedecele a Dios, aunque parezca una locura, obedecele al Señor. Que Dios te muestre, obedece, pero hay actos proféticos que vamos a hacer en nuestra vida. Otro nivel, está el oficio de profeta. ¿Y qué es lo que muchas veces confunden las personas que creen que no pueden profetizar porque no tienen el oficio? Y es verdad, una cosa es el oficio y una cosa es el don de profetizar. Una cosa es el oficio, oficio es una persona como Elías, como Eliseo, como los profetas de la Biblia, Daniel, Ezequiel, tenían el oficio de profeta, vivían como profetas. Profetizaban continuamente, profetizaban a los reyes sobre las naciones, sobre los eventos del futuro. Oficio de profeta. Puede hacer que de aquí muchos tengan ese oficio y se desarrollen en esa área. Pero en realidad no todos lo van a tener. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de diferentes oficios, 5 oficios, y uno de ellos es el oficio de profeta. Ese nivel es muy importante. Dios quiera que Él levante personas en nuestra nación que tengan el oficio de profeta. Pero mientras tanto, si no llegaste a este nivel, al menos desarrollá el don para profetizar. Amén. Al menos soltá la palabra profética y en esa área sí vas a fluir. Por eso, si no tenés el oficio, no quiere decir que no vas a poder profetizar. Usá los dones del Espíritu Santo, porque si no, es como nos vamos a los extremos. Por no tener el oficio, nadie profetiza y es un don que no se usa y es el don que debemos desarrollar para este tiempo. La iglesia debe profetizar. Y después está la unción profética. La unción profética. La unción, cuando el Espíritu viene sobre nuestras vidas, la iglesia profetiza.
Cuando el Espíritu Santo vino allí en Pentecostés, en el capítulo 2 de Hechos, vamos a ver que el Espíritu Santo fue derramado sobre todos los discípulos y los que estaban, esos 120 que estaban ahí recibiendo la unción, y dice que comenzaron a profetizar las maravillas de Dios. Empezaron a profetizar las maravillas de Dios y vino el don de hablar lenguas, pero hablaban en idiomas que muchos de los que estaban ahí, que eran extranjeros, comenzaron a identificar. Y entonces, mientras profetizaban, hablaban con esas lenguas en diferentes idiomas, y bueno, y es ahí donde la iglesia se levantó y empezó a predicar como nunca. ¿Por qué? Porque vino la unción profética. Ahora la pregunta es, ¿qué maravillas de Dios profetizaba esa gente que estaba ahí adorando y llenándose del Espíritu Santo? Profetizaban lo que iba a suceder con la iglesia en este tiempo, en lo que estaba por vivir durante cientos y miles de años. Bueno, era lo que la iglesia iba a hacer, eso es lo que profetizaron. Las maravillas de Dios sobre los cristianos, sobre los creyentes. Por eso también es tan importante que la unción de Dios venga a nuestras vidas, y ahí es donde profetizamos. ¿Y qué vamos a declarar en estas palabras proféticas? Las maravillas de Dios. Dios va a seguir salvando, Dios va a seguir sanando, Dios va a seguir trayendo vida, Dios va a seguir transformando. Esas son las maravillas del Señor. Amén. Por eso también este nivel espiritual, este nivel profético, aleluya. Vamos a soltar una palabra en esta mañana. Profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 9 dice, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¡Qué hermosa palabra! Un aplauso a esta palabra, aleluya. Gloria a Dios. Profetiza sobre estos huesos secos, sobre estos muertos, y vivirán. La orden. ¿No se preguntó alguna vez por qué Dios no lo hizo directamente? ¿Por qué necesitó un profeta? Y esta es la gran pregunta, y con esto ya vamos a terminar el mensaje. Dios está esperando que alguien se levante y declare la palabra. El que no entiende la palabra profética va a decir que Dios lo haga directamente. Pero los que entendemos que el don profético debe fluir, bueno, tenemos que saber que Dios está esperando que alguien suelte la palabra. Dios le dice al profeta Ezequiel, dale la orden a estos huesos secos que vivan, a estos muertos que vivan y vivirán. Si Ezequiel no hubiese dado la orden, los huesos seguían quedando secos en el desierto y no vivían. Dios quería que alguien se levantara aquí en la tierra y dé la orden. Dios quería que alguien se levantara aquí en la tierra y dé la orden. Dios está esperando que te levantes aquí en la tierra y des la orden a aquellas áreas secas en tu vida o en la vida de alguien que necesita simplemente un vocero, un profeta que suelte la palabra. Seguramente te vas a preguntar, ¿y por qué Dios no lo hace directamente? No sé. No sé. Algunas teorías tengo, pero en este momento no vale la pena que las comente. Pero, hermanos, lo que sí estamos seguros, que Dios quiere que se levanten aquí en la tierra profetas que den la orden, que declaren. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. Quizás en tu vida hay un problema y uno está orando, Señor, hace un milagro, y Dios está esperando que vos te levantes y declares la palabra profética. Quizás en tu economía, vos estás orando, Señor, hace algo en mi economía, y Dios está diciendo, dale la orden a esas áreas secas, dale la orden, soltá la palabra, profetizá.
Y así podemos decir una lista de problemas, dificultades que vemos aquí en la tierra, que Dios está esperando que nosotros nos levantemos y demos la orden, soltemos la palabra para que esa bendición se desate. Esa bendición se va a desatar si nosotros nos levantamos como hijos de Dios y damos la orden. Por eso hay que profetizar. ¿Estás preparado para profetizar, para dar la orden? ¡Aleluya! Te invito a ponerte de pie. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a soltar esta palabra, la declaración de fe para esta mañana. Vamos a soltar que en el año 2023 será un año de regeneración para mi vida, para mi familia, para mi iglesia y para la ciudad, en el nombre de Jesús. ¿Estás preparado? Lo vamos a leer todos juntos con autoridad. Como decíamos, es la misma palabra que hemos soltado el domingo pasado y lo vamos a hacer con certeza, sabiendo que tenemos el don para profetizar, sabiendo que Dios está esperando que nosotros demos la orden. Dios quiere que nuestras vidas sean regeneradas. Dios quiere que nuestras familias sean regeneradas. Dios quiere que nuestra ciudad también sea regenerada, que nuestra nación sea regenerada. Solamente nosotros como hijos de Dios tenemos que dar la orden. Damos la orden y la bendición se va a desatar. Por eso tenga actitud de profeta en este momento, con autoridad, porque sus palabras tienen poder. Lo que suelte la iglesia en esta mañana tiene poder, tiene poder. Por eso vamos a soltar en el nombre de Jesús, en esta mañana, como iglesia, declaramos, profetizamos que en el año 2023 será un año de regeneración para mi vida, para mi familia, para mi iglesia y para la ciudad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya.